Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a aprender a tejer con ganchillo tunecino. Para eso, obviamente, vamos a necesitar nuestro material, nuestro hilo. Yo en este caso seleccioné una hilaza Sinfonía de hilos Omega. Es una hilaza de algodón muy bonita y suavecita. A mí me gusta muchísimo y pienso que de este color queda bonito, de color lila. Fácil. Ahora bien, para trabajar con el ganchillo tunecino también necesitas, obviamente, un ganchillo tunecino. El ganchillo tunecino tiene esta punta igualita a la del crochet, pero es largo, 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 largo. Es bastante largo. De hecho, hay algunos ganchillos tunecinos como este que terminan en un tope. Esto obviamente limita el tamaño, la cantidad de puntos que puedes tener aquí. Hay otros ganchillos tunecinos que no tienen este tope, sino que son más cortos, perdón, son más cortos y tienen un cable largo unido con un tope también con el que se pueden tejer prendas más grandes, como por ejemplo pueden ser una, un suéter, pueden ser una blusa, lo que sea, una cobija, ¿por qué no? Lo que tú quieras. Pero también hay otros ganchillos tunecinos que además de esta punta tienen otro ganchillo aquí, otro gancho en este otro extremo. ¿Esto para qué? Porque con esos ganchillos tunecinos que tienen los dos extremos un gancho, se utilizan para hacer tejidos en forma circular. ¿Qué particularidad tiene el ganchillo tunecino? Que tienes que elegir un ganchillo que sea uno o dos números más grande que el que recomienda tu lana. En este caso yo utilicé este ganchillo que es de 4 milímetros. Mi lana recomienda utilizar un ganchillo o agujas de 3 milímetros, pero yo pensé que este de 4 milímetros está adecuado. Ahora bien, si no quieres comprar un ganchillo tunecino, si no tienes ganchillo tunecino, no quieres entrar en internet a comprar nada, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque obviamente estás aprendiendo y tienes que saber si esta técnica te gusta. Bueno, puedes trabajar con tu crochet regular, un crochet como este, una aguja de ganchillo regular de metal de las que no tienen mango. ¿Por qué de las que no tienen mango? Porque ese mango de goma que tiene aquí adicional los ganchillos, algunos ganchillos o crochet ergonómicos, obviamente hace que el calibre sea mucho mayor que esta parte de la aguja que es con la que tú tejes. Entonces, lo que queremos es que el ancho de tu ganchillo, el calibre, sea más o menos uniforme. Este tiene esta cosita aquí nada más donde está escrita la medida del ganchillo, pero realmente esto no afecta mucho. Yo de hecho voy a trabajar este proyecto con este ganchillo porque obviamente para mostrártelo en cámara se me hace un poco incómodo, pero por ahí en el futuro pienso compartir contigo un tutorial donde vamos a utilizar este ganchillo largo, un ganchillo largo como este para que veas qué cosas vamos a hacer. Ok, también vamos a necesitar obviamente tijeras, una aguja lanera. Ok, ¿cómo se comienza el ganchillo tunecino? Todos los patrones, los proyectos de ganchillo tunecino se comienzan con una vuelta base. Al menos la mayoría comienza de esta manera. Hay otros que tienen un comienzo distinto, pero la mayoría de los patrones que te vas a encontrar por ahí comienzan con esta vuelta base, que es prácticamente igual a el punto tunecino simple, que es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, para empezar, primero vamos a hacer un nudo deslizado. Yo lo hago de esta manera, pero tú lo puedes hacer con tus manos si quieres. Aprietas aquí, ya tenemos aquí nuestro nudo deslizado. Y vamos a tejer aquí 18 cadenas. Si usas este mismo material, ¿no? Es una hilaza como para agujas de 3 milímetros, pero tú puedes hacerlo con el material que tú quieras. Pero si vas a hacer posavasos, yo te recomendaría que los hagas
con un hilo de algodón, una hilaza de algodón como esta, porque si se moja lo vas a poder lavar, es mucho más bonito, además el trabajo de posavasos y bueno, ya lo vas a ver. Entonces vamos a seguir tejiendo esta cadeneta y te voy a explicar después qué es lo que vamos a hacer. Ya tenemos aquí nuestras 18 cadenetas. Te repito, tú puedes tejer un poquito más, un poquito menos, dependiendo del material que vayas a utilizar. Yo pensé que 18 era un número adecuado para este tipo de material que es más o menos delgado. Entonces, normalmente las personas cuando empiezan a tejer su vuelta base de ganchillo tunecino, meten su crochet. El primer paso es pasar tu crochet por esta segunda cadeneta desde el ganchillo. Y ahí sacan un punto y lo dejan ahí, pero a mí no me gusta mucho cómo se ve. ¿Por qué? Porque en el borde, si bien vamos a ponerle un adorno, se ve un poquito desprolijo y yo creo que debería verse mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago y lo que yo te recomiendo? Vas a agarrar y vas a voltear tu cadeneta y ves que tiene esos abultamientos por detrás, la cadeneta. Bueno, vas a pasar tu ganchillo por el segundo abultamiento, no este, sino este que está aquí, para que tu trabajo no tenga esos agujeros tan grandes al final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos nuestro ganchillo por el abultamiento de atrás de la cadeneta, echamos hebra y sacamos un punto, pero lo dejamos en el ganchillo. ¿Ves cómo se ve? Dejas el primer punto de ese primer punto que tenías en el ganchillo constituye el primer punto de todas nuestras vueltas de ganchillo tunecino. Y este segundo punto es el que acabamos de trabajar. Entonces vamos a repetir. Pasamos nuestro ganchillo. Perdón por el temblor de mis manos, pero ya sabes cómo soy. Por ese segundo abultamiento, echamos una lazada y sacamos otro punto y ya llevamos 3 puntos. Entonces, repito, pasamos por el tercer abultamiento, nuestro ganchillo, echamos una lazada y sacamos otro punto y lo dejamos en el ganchillo. Normalmente esto te lo estoy explicando ahorita así porque para mí esta vuelta esta pasada de ida de la vuelta base es más fácil trabajarla agarrando así tu ganchillo, pero déjame decirte que el ganchillo tunecino se trabaja agarrando tu ganchillo como un cuchillo, de esta forma. ¿Lo ves? Ya te vas a dar cuenta porque es mejor y se trabaja más fácil agarrando tu ganchillo tunecino de esta forma. Entonces seguimos pasando nuestro ganchillo por esos abultamientos de atrás y sacando todos nuestros 18 puntos. Bueno, ya que terminamos de pasar nuestro ganchillo por la parte de atrás de la cadeneta, te va a quedar 18 puntos en la aguja y por la parte de abajo se va a ver así. ¿Ves que se ve bonito esa cadeneta? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar la pasada de regreso, es decir, vamos a trabajar desde la izquierda hasta la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy fácil. Primero, vamos a echar hebra y vamos a sacar un punto por ese primer punto y lo dejamos en nuestro ganchillo. ¿Ves que se ve como una cadeneta ahí? Bueno. Ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a echar hebra y en vez de sacar el punto por un solo punto, lo vamos a sacar por 2 puntos. ¿Lo viste cómo se hace? Vamos a repetir. Echamos hebra y sacamos el punto por 2 puntos. Echamos hebra y sacamos el punto por 2 puntos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final y hayamos trabajado los 18 puntos. Por el primer punto se saca siempre al principio un punto. Y después se sacan dos puntos.
Ya vas a ver cómo se ve cuando se termina. ¿Verdad que es fácil? No es difícil. Te vas a dar cuenta con el tiempo que es mucho más fácil de lo que te imaginas. Entonces, seguimos aquí. Dos puntos, ya sabes, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Con cuidado, con paciencia, porque no estamos en una carrera. Aquí no vamos a correr ninguna maratón de tejido ni nada. Estamos aprendiendo y se aprende con paciencia. Ahí está. Y este es el último punto que te debe quedar en la aguja. Pero no es el último, es el primer punto de la vuelta siguiente. Entonces vas a quedar con algo tejido más o menos que se va a ver así. ¿Te das cuenta? Esta es nuestra vuelta base. Esta es la base para la gran mayoría de los tejidos de ganchillo tunecino. Hay otras que se comienzan de forma diferente, pero hoy estamos en lo básico, en lo más facilito. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar en nuestras vueltas de punto tunecino simple. ¿Cómo se trabajan? Presta atención porque es bastante fácil también. Primero agarramos nuestro ganchillo por acá. Ok, este, como te había dicho, es el primer punto de esa vuelta que vas a trabajar. Y así te va a quedar ese primer punto, va a ser el primer punto de la vuelta siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ves estas barritas verticales que están en tu tejido? Bueno, por ahí es por donde vamos a pasar nuestro ganchillo para sacar los puntos. Pero como el primer punto ya lo tenemos aquí, que sería el que equivale a esta barrita, esta primera, vamos a pasarlo por el segundo punto. Así. ¿Lo ves? Vamos a echar hebra y vamos a sacar un punto que vamos a dejar en nuestro ganchillo. Y se ve así. Tenemos el primer punto con el que comenzamos y el que acabamos de hacer. Y repetimos para las demás barritas verticales. Pasamos nuestro ganchillo por debajo de esas barritas verticales. Echamos hebra y sacamos un punto. Y repetimos. Pasamos el ganchillo, echamos hebra o echamos una lazada, como sea que le digas. Sacamos un punto y lo dejamos. Esta es la pasada de ida del punto tunecino simple. Es la verdad bastante fácil de trabajar. Es muy rápida. Yo te lo estoy haciendo lenta para que veas cómo se trabaja, para que aprendas bien. Y así lo repitas tú en tu casa. Cuando ya hayas terminado de trabajar esas pasadas de ida a lo largo de toda esta, nos vamos a detener cuando ya lleguemos a esta, a la penúltima. Ahí nos vamos a detener y te voy a explicar por qué. Ok, entonces ya tenemos aquí 17 puntos, pero nos falta esa última barrita que está aquí. Normalmente lo pasaríamos si estuviéramos en cualquier otra barra por solo esa barrita, sacamos nuestro punto y ya. Pero no, eso deja un agujero y se ve feo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que yo te aconsejo para que tu tejido, así como se ve bonito por acá, se va a ver bonito por acá y se vea bonito por este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de pasar nuestro ganchillo por una sola hebra, lo vamos a pasar por dos hebras. Estas dos barritas verticales que están aquí, bueno, lo pasamos por acá. Ay, bueno, ahí lo pasé. Y lo pasamos por acá. Ahorita no lo vas a ver muy bien y sacamos el punto. Lo trabajamos prácticamente de la misma forma en que trabajamos las otras, pero en otras vueltas sucesivas vas a ver cómo se va a ver esa barrita de abajo más fácil. Por ahora apenas se ve así. Recuerda
recuerda que esa fue apenas la vuelta base. Entonces, ¿cómo se trabaja la pasada de regreso en el punto tunecino simple? En el punto tunecino básico. Igual que lo trabajamos en la vuelta anterior, que fue la vuelta base. Echamos una lazada y sacamos un punto por el primer punto. ¿Lo ves? Y se va a ver como si hubieras tejido ahí una cadeneta. Entonces, ahora echamos otra lazada y sacamos un punto por 2 puntos. ¿Lo ves? Y así sucesivamente. Echamos una lazada y sacamos por 2 puntos. Echamos una lazada y sacamos por 2 puntos. Una y otra vez hasta que lleguemos al final de nuestra pasada de regreso. Recuerda que en este caso estamos tejiendo 18 puntos, pero en el caso tuyo puedes hacerlo más grande, puedes hacerlo más pequeño, como tú quieras. Eso también depende del material que hayas elegido. Entonces, seguimos trabajando hasta llegar al final. Y así, de esta manera, es como estamos concluyendo la pasada de regreso de punto tunecino simple. ¿Lo ves? Aquí está. Siempre dejamos ese último punto en nuestro ganchillo porque representa el primer punto de la vuelta siguiente. Y ahora vamos a tener algo así. Esta es la vuelta base y esta es la primera vuelta de punto tunecino simple. Vamos a trabajar otra vuelta y te lo repito para que veas cómo se trabajan las vueltas. Otra vez la pasada de ida de punto tunecino simple. Ya sabes, tomas tu ganchillo de esta forma y pasas el ganchillo por debajo de la barra vertical del siguiente punto. Echamos una lazada, sacamos un punto y lo dejamos allí. Repetimos, pasamos por la barra vertical, echamos una lazada y sacamos un punto. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. Pero te quiero mostrar cuando lleguemos a esa penúltima barrita vertical, cómo vas a identificar mejor las barras verticales de ese último punto. Ya llegamos a ese penúltimo punto. ¿Cómo sabemos por dónde tenemos que pasar nuestro ganchillo? ¿Ves aquí? Que se estaba formando esa cadeneta por acá. Bueno, vamos a pasar nuestro ganchillo por esta barra vertical, perdón. Ahí está. Pasamos nuestro ganchillo por esta barra vertical y la otra barrita vertical que está aquí. Es un poquito complicadito ahorita que estamos en el principio de nuestro tejido. Te puedes ayudar con tus otros dedos. Ahí está. Ya que la pasamos por ahí, vamos a echar una lazada y sacamos el punto y ahí está. Terminamos nuestra pasada de ida. ¿Ves que se empieza a ver ahí como una cadenita, una cadeneta? Bueno, así lo vamos a tener a lo largo de nuestro tejido. Aquí hay que procurarlo que no te quede así, sino que mejorar un poquito la tensión, pero bueno, no importa. Estamos mostrándote esto. Fíjate bien esto que está pasando. ¿Te das cuenta que el ganchillo tunecino del tejido se enrosca? Bueno, no te preocupes, esto es perfectamente normal que pase en el ganchillo tunecino y pasa por la forma en que es tejido. Es una tela, el ganchillo tunecino normalmente produce un tejido, una tela bastante densa, bastante gruesa que, en mi modo de ver, lo hace ideal para trabajar prendas de invierno, para bufandas, para suéteres, etcétera. Pero también yo pienso que lo puedes trabajar para prendas más ligeras, como por ejemplo para la primavera o para el verano. Tan solo tienes que saber elegir el material que vas a usar, como por ejemplo en este caso yo usé esta hilaza de algodón que es muy bonita.
Puedes utilizar también otras fibras más frescas. Bueno, yo creo que más fresco que el algodón no hay, pero también vamos a aprender otros puntos. Es cuestión de que tú vayas aprendiendo poco a poco cómo tejer en ganchillo tunecino diferentes puntos, diferentes prendas y artículos. Así que, ¿cómo se trabaja entonces la vuelta de regreso, la pasada de regreso de punto tunecino simple? Ya te lo había dicho, pero lo repetimos. Echamos una lazada y sacamos un punto por ese primer punto. Y ahora echamos otra lazada y sacamos a partir de ahora nuestro ganchillo por 2 puntos. Ahí se me complicó algo, no sé qué pasó. Ok. Echamos una lazada y sacamos nuestro ganchillo por 2 puntos. ¿Ves qué fácil? Echamos una lazada y sacamos el ganchillo por 2 puntos. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta y hayamos completado la pasada de regreso. Muy bien. Bueno, ya hemos visto cómo se trabajan las vueltas de ganchillo de punto tunecino simple. Recuerda que siempre va a quedar este último punto, este punto en tu ganchillo que representa el primer punto de las vueltas siguientes. Y vas a tener tu tejido así. Ya sabes que tienes que trabajar por las vueltas verticales y el último punto lo trabajas por esas dos últimas barritas verticales. Entonces, cuando hayamos tejido 18 vueltas, incluyendo la vuelta base, nos vamos a encontrar para decirte qué es lo que vas a hacer a continuación. Bueno, ya aquí terminamos de tejer nuestro cuadradito de punto tunecino. Como lo puedes ver, se ve bastante cuadradito y lo que te había dicho, fíjate. Por aquí ves que se ve mucho mejor, se ve más prolijo, no se le ven agujeros así muy grandes ni nada. Entonces, bueno, otra cosa que te quería decir. ¿Recuerdas que al principio te había dicho que el ganchillo tunecino se enrosca? Mira, esto es normal y te va a pasar cada vez que tejas con ganchillo tunecino. Pero ¿cómo se soluciona esto? Bueno, se mejora en realidad, se soluciona principalmente bloqueando tus tejidos. Más adelante quiero hacer un video para decirte cómo bloquear tejidos de algodón, de lana y qué hacer cuando tejes con lana acrílica, porque el tratamiento es totalmente diferente. Pero bueno, a lo que nos ocupa el día de hoy. Lo vamos a tener que bloquear cuando hayamos terminado. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Ya que terminamos de hacer la vuelta número 18, ¿ves que te queda así? Los tejidos, aquí los puntos están, digámoslo, todavía están activos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A continuación, vamos a cerrar nuestro cuadradito. ¿Cómo se cierra? Bueno, es muy, pero muy fácil. Si ya has tejido a crochet antes, que es lo más seguro. Entonces, agarramos aquí nuestro ganchillo con nuestro punto aquí en el ganchillo y lo pasamos por esa primera barrita vertical. Echamos una lazada y sacamos un punto. Pero con ese mismo punto vamos a cerrar, vamos a pasar aquí como si hiciéramos un punto deslizado. Te lo vuelvo a explicar nuevamente. Es más, vamos a deshacer este punto para que lo veas con más claridad. Es bastante fácil. Aquí tienes tu punto, ¿verdad? En tu ganchillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar tu ganchillo por debajo de esa primera barra vertical, así. Echas una lazada y sacas un punto, pero en vez de sacarlo por aquí, lo sacas por aquí. Y es como si hicieras un punto deslizado. Y repites en la barra siguiente. Pasas tu ganchillo por debajo de esa barrita vertical, echas una lazada, sacas un punto y lo sacas por aquí. Y otra vez.
pasas tu ganchillo por debajo de la barra vertical, echas una lazada, sacas un punto y lo pasas por aquí. ¿Lo ves? Que se va cerrando ¿cómo se llama? El cuadradito. Bueno, vamos a seguir cerrando nuestro cuadrado hasta que lleguemos al final. Es muy fácil en realidad. Y de hecho es bastante fácil. A mí me gusta mucho el ganchillo tunecino, aunque obviamente no es la técnica más popular que hay, pero a medida que pasa el tiempo, ahorita como que ha recuperado o ha ganado popularidad el ganchillo tunecino y puedes encontrar muchos patrones de diferentes proyectos hechos con ganchillo tunecino. Muy bien, ya nos falta uno solo, que son las barritas verticales de acá. Pasamos el ganchillo por acá y listo. Ahí está. Ya cerramos nuestro cuadrado de ganchillo tunecino. Tú bien lo podías dejar así y utilizarlo así, pero se te enroscaría, se te enrosca. Entonces, ¿qué es algo que hacemos muchas veces para mejorar esta situación de que se enrosque, para evitar que se enrosque el ganchillo tunecino? Le tenemos que tejer alrededor unas orillas. Yo creo que por el tamaño del punto que estamos haciendo, que es punto tunecino simple, lo más adecuado es una orilla de punto bajo, de ganchillo normal, la crochet normal, punto bajo. Tejes 2 puntos en cada esquina y no vas a tejer solamente una vuelta, vas a tejer 2 vueltas, ya tú sabes cómo. Solo que en este primer punto vamos a tejer una sola vuelta. Y así en cada uno de los puntos que ya hemos tejido, vamos a ir tejiendo un punto bajo. En cada vuelta y en cada punto que vayamos encontrándonos según sea, porque aquí son vueltas y de este lado son los puntos. Entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos todo alrededor. Ya tú lo sabes hacer, este es uno de los puntos más fáciles que hay a crochet. Yo creo que el único que es más fácil que este son las cadenetas o las cadenas. Entonces vamos a seguir tejiendo nuestros puntos bajos. Es bastante fácil. Además vas a ver cómo se mejora. De todas maneras, cuando hayamos terminado tienes que bloquear esto. Aquí llegamos al punto de la esquina. Aquí tejemos un punto bajo y 2 puntos bajos. Entonces seguimos tejiendo en este punto que viene. Puedes llevar por detrás la hebra de hilo de cuando montamos los puntos o la puedes entretejer. No es necesario que la pierdas de esta manera. Entonces vamos a seguir tejiendo puntos bajos de la manera que te dije, un punto bajo en cada punto y 2 puntos en la esquina. Vamos a completar 2 vueltas, recuérdalo, 2 vueltas de punto bajo. Cuando hayamos terminado te voy a decir qué hacer a continuación. Ok, bueno, aquí ya terminamos de dar nuestras 2 vueltas de punto bajo todo alrededor. Y ves cómo se va mejorando eso enroscado que tiene el ganchillo tunecino. Bueno, ahora, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso, lo que tenemos que hacer a continuación es alar este hilo, cortarlo con nuestras tijeras y vamos a agarrar con nuestra aguja lanera y vamos a entretejer esta lana por detrás
Vamos a cortar los sobrantes y necesariamente vamos a bloquearlo para que te quede tu tejido bien derechito y se vea bien bonito. Es así. Bueno, ya una vez que terminamos de tejer nuestro cuadrito y lo bloqueamos, te va a quedar así. ¿Te das cuenta cómo ese borde que le hicimos en puntos bajos alrededor ayudó muchísimo a que perdiera esa forma que se enroscaba así antes? Bueno, eso es gracias al tejido de los puntos bajos y al bloqueo. Es necesario, si trabajas con ganchillo tunecino, que bloquees tus tejidos para que te queden así y no se mantengan, no se queden enroscados. Ok. Ahora vamos a la parte de adornarlo. Si tú quieres, tú puedes dejar así tu posavasos y nada más tendrías que ponerle encima tu taza, tus vasos, lo que sea. Pero yo quiero hacerle un adorno. Esto puede ser obviamente al gusto. Yo lo que hice es, voy a poner esto por acá, cortar algunas hebritas como esta del mismo material, del mismo hilo con el que tejí mi posavasos. En este caso esta es de como de aproximadamente unos 10 centímetros de largo, unas 4 pulgadas, lo cual está bastante aceptable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí vas a tener, vamos a ver, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vas a tener por cada lado unas 20, ¿cómo se llama? 20 puntos, ¿no? Esto se lo vamos a poner en la parte de arriba y en la de abajo. Entonces vas a cortar 40 hebritas de estas 10 centímetros, 4 pulgadas, para que le pongamos la decoración a nuestro posavasos. Bueno, pero como cortar 40 hebras de ese tamaño es algo muy fastidioso, ¿qué es lo que yo hice y que te aconsejo? Eso después lo vas a poder arreglar. Vas a enrollar tu misma lana o estambre o hilaza alrededor de tus 3 dedos, sin que quede apretado, pero que sí cubra la totalidad de los 3 dedos. Entonces, cada vueltita que le des van a representar una hebra. Entonces, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que reúnas unas 40 hebras. Y cuando hayas hecho tu rollito de 40 vueltas, vas a cortarlo con paciencia por uno de los lados. Y aquí tienes las 40 hebritas que vas a usar para tu posavasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto por acá y vamos a poner las hebras de nuestro posavasos por acá. Con la ayuda de tu crochet, de tu ganchillo, lo que vas a hacer es, vas a meter tu ganchillo, por decir, en este primer punto y lo vas a dejar ahí. Vas a agarrar una hebra, ¿verdad? Y te la vas a poner aquí así. Y con la ayuda de tu ganchillo, la vas a sacar por acá. Ay, me equivoqué, ¿viste? Bueno, repito. Vamos a meter el ganchillo por acá. Vas a agarrar tu hebra y vas a sacar nada más este poquito así. Espero que se esté viendo claramente. Vas a agarrar y vas a meter tus 2 dedos por ahí y vas a sacar por esa, ¿cómo se llama? Por esa abertura, las 2 hebritas, las 2 puntas de tu hebra y la vas a soltar así. No importa que ahorita se vean muy largas porque eso lo vas a poder ajustar después. Pero vas a repetir eso una hebrita por cada una de estas o 2 hebras o las que tú quieras. Pero una hebra por cada punto es lo menos lo que yo diría.
que tendrías que ponerle. Tú le puedes poner más. Incluso yo pienso, si eres diestra y no te importa, puedes aprovechar, ya sabes, metes tus dedos índice y pulgar por acá y sacas las hebritas que acabas de meter. Ahí está. Yo creo que si la haces lo suficientemente larga y eres bastante hábil y sabes trabajarlo, puedes hacer un nudito de macramé por acá con estas hebras que le ponemos aquí. Entonces vamos a seguir poniéndole hebritas y cuando hayamos terminado todas estas, nos encontramos para ver cómo nos va a quedar. Bueno, ya una vez que le pusimos estos flecos larguitos un poco a nuestro posavasos para decorarlo, lo que puedes hacer es emparejar las fibras, los flecos, para que te quede un poquito más limpio, más prolijo. Yo creo que cortándolo como por acá quedaría bien. Entonces velo haciendo con cuidado, con calma, para que te quede lo más parejo posible. Ahí está. Y bueno, y aquí tienes listo tu posavasos. Se ve bien bonito. A mí me gusta, al menos, no sé. Me gusta el color, me gusta este detalle de los flecos. Espero que te guste a ti también, que lo estés pasando muy, pero muy bien y que si los haces para vender, que vendas muchos y si no, que te feliciten. Así que siéntete orgullosa por este trabajo artesanal que has hecho tan, tan bonito. Así que te agradezco mucho por haber visto este video, por haber querido aprender ganchillo tunecino conmigo y nos vemos en una próxima ocasión para aprender alguna otra cosa nueva. Chao.